Há algum tempo, li uma história atribuída à antropóloga norte-americana Margaret Mead, nascida no início do século passado, onde ela dizia que o primeiro sinal da civilização humana não eram ferramentas de caça, artefatos religiosos, potes de pedra e outras sugestões que circulavam em discussões em meados do século XX. E sim, para ela, a primeira evidência da civilização foi um fêmur fraturado e cicatrizado, encontrado em um sítio arqueológico datado de 15 mil anos. Explicou que provavelmente, com um fêmur fraturado, ninguém sobreviveria sem poder se deslocar para caçar, procurar por água e fugir de predadores. Um fêmur fraturado precisa de várias semanas de repouso para consolidar, disse ela. Isso significa que o indivíduo a quem o osso pertenceu foi ajudado por seus pares, que dele cuidaram, protegeram e forneceram alimentos até se recuperar. Portanto, a marca que define a civilização humana é o cuidado para com o outro, em particular com os vulneráveis. Ser humano é ter empatia com seus pares. Se essa história existiu, realmente eu não sei. Mas certamente essa reflexão cabe certinho na história da FFN, onde um osso quebrado, mesmo com cuidado e o avanço da medicina, ainda é um ônus um tanto grande para um paciente. Mas pensamos que com a união de conhecimentos em várias áreas profissionais, o trabalho multiprofissional de equipe possa fornecer um cuidado de excelência, onde o paciente sofra o menor dano possível ao ser vítima de uma fratura por fragilidade. Em 2011, nós fundamos a FFN Global durante um encontro em Berlim, sendo o professor David Marsh o primeiro presidente e eu sua vice-presidente. Nesses quase 10 anos, a FFN tem disseminado sua missão e hoje já somos tantos mais, com o propósito de difundir melhores práticas no atendimento ao paciente fraturado em todos os cantos do globo. A FFN hoje se expandiu pelo mundo e em 2019 fundamos a FFN Brasil, a primeira na América Latina. E um dos maiores objetivos da FFN Brasil este ano foi justamente pensar e organizar esse encontro na América Latina, promovido pela FFN Global. Nossa região estratégica para a atuação da FFN, pois juntamente com a Ásia, teremos os maiores aumentos de fratura por fragilidade em todo o mundo. Inicialmente, nosso encontro presencial seria em São Paulo, no mês de junho, mas veio a pandemia e nos obrigou a um novo planejamento. Agora, com uma estratégia virtual, unimos as 3 regionais, América Latina, Ásia e Europa, e faremos nos dias de hoje e amanhã encontros semelhantes nas 3 regiões, abordando os 4 pilares da FFN. Cada pilar será discutido em um período com pouco mais de 2 horas, com uma sessão plenária seguida de 3 breakouts simultâneos relacionados a cada pilar. As plenárias ocorrerão em ambiente virtual que não permite exposição ao vivo. Portanto, ocorrerão com as apresentações gravadas e ao final da última apresentação de cada plenária aparecerá um link que nos direcionará a um outro ambiente com possibilidade de interação para a sessão de perguntas. As perguntas deverão ser realizadas pela função chat de maneira privativa para o co-chair da sessão. Os breakouts serão em ambientes que permitirão maior interatividade e as instruções para as perguntas são as mesmas. Nesse encontro, faremos nossa interação em 3 idiomas: português, espanhol e inglês. Esperamos que eventuais dificuldades com a língua sejam pequenas perante nosso ganho com tanta interação. Finalizando, gostaria de agradecer à FFN Global, em especial ao professor David Marsh, pela parceria de sempre.
E agradecer aos meus colegas e amigos da FFN Brasil e do Comitê de Programa que não pouparam esforços para viabilizar esse evento. Em nome da FFN Brasil, gostaria de dar as boas-vindas a cada um de vocês e dizer que desejamos que ao final desse encontro possa se sentir ainda mais motivado para elevarmos o cuidado com fraturas por fragilidade a um outro patamar. E que nesse momento difícil, quase que inimaginável de uma pandemia, mudando tão drasticamente a vida de cada um de nós, nos sirva de alerta para cuidarmos melhor do nosso planeta e de todo ser que aqui habita. Muito obrigada. Eu sou Adriana Machado e eu sou presidente da FFN Brasil. Hello, my name is David Marsh. I was the founding president of the FFN in 2011, and I'm now the regionalisation chair in the FFN. I'd like to add my welcome to that of Adriana. And by way of context for this meeting, I'd like to start by mentioning one consequence of the ageing population that you may not have thought about. That is the old age dependency ratio, which is the number of people aged 65 years or older for every 100 persons of working age. After many years with less than 10 people for every 100 workers, by the end of this century, this will have increased 5 or 6-fold. We are just at the beginning of a period of extremely rapid change. This means that society is going to need older people to be much more active and independent than in the past. And osteoporosis and fragility fractures is one of the main areas in which improvement is needed. So our work will impact on the whole of society. It also means that rehabilitation after fracture treatment is a crucial element of our response to the challenge if people are to remain independent. And it also means that change is going to be very rapid in many countries. But in addition to that, we need to consider the effect of the ageing population on the actual incidence of fragility fractures. As you can see in this diagram here, for any given bone mineral density, there is a huge variation in the rate of fracture compared as a function of age. So if you put these two things together, we're going to see an enormous and rapid increase in hip and other fragility fractures in the coming decades. And the current trauma services will not be able to cope. This was the stimulus that led to the formation of the FFN in 2011, as Adriana has described. Here is our vision. It is not realistic to think that we can stop fragility fractures, but we can make the optimal response when they do happen. We took the lead in defining what this actually means in the field of fragility fractures in partnership with other organisations in this paper in 2018. This defined an agenda for action. The best way to describe it is as 4 pillars from the call to action. The first one is multidisciplinary acute care, a team approach. This is needed because high quality surgery, although crucially necessary, it's not sufficient. The reason it's not sufficient is that older patients with a fragility fracture frequently have 2 different problems. They have the fragility of the bone, which is a biomechanical issue, but they also have frailty of their whole bodies. This is a physiological thing. It's unfortunate that the Spanish word fragilidad means both of these things because they are very different.
And orthopedic surgeons know how to manage the fragility of the bone, and geriatricians know how to manage frailty of the whole body. And these patients need both skill sets. Of course, the multidisciplinary team has to be bigger than that. It includes anaesthetists and nurses and physiotherapists, etc. But the orthopedic geriatric combination is the key. The second pillar is rehabilitation to regain function, independence, and quality of life. And the third one is secondary prevention to stop the next fracture. And that involves addressing the risk of falls as well as the bone health, osteoporosis. Secondary prevention is more cost effective than primary prevention, and we need a systems approach where the capture of patients is automatic. But it's easy because they have presented to us with their first fracture, with the secondary prevention by definition. And if this is done vigorously, it actually saves money. It's cheaper to do it than it is not to do it. And then the fourth pillar is multidisciplinary national alliances. These are necessary if we're going to move from a call to action to real action. And a multidisciplinary national alliance, speaking with one voice, can drive healthcare policy change that facilitates the previous three clinical pillars. This regional expert meeting is structured according to these four pillars, and it will give you good ideas about how to drive positive change in your country. It may even stimulate some of you to think about setting up a new national FFN. Either way, I'm sure you're going to be very stimulated by this meeting, and I hope you enjoy it. Thank you very much. Agradezco al Dr. David Marsh, así como a todos los organizadores de esta reunión regional de Latinoamérica, organizada por el Network de las Fracturas por Fragilidad, la invitación para estar con ustedes en esta reunión virtual. Durante los próximos 15 minutos platicaré a ustedes los inmensos retos a los que nos enfrentamos en esta región, que implican no solo al problema aislado de salud que representan ya hoy por hoy las fracturas de fragilidad, sino a aquellos que salen del contexto de salud para estar en un contexto económico y político de la región y afectan de forma importante a la salud. A petición del comité organizador, mis diapositivas son realizadas en su mayoría en inglés y yo me dirigiré a ustedes en el español. En esta primera presento a ustedes los retos que me parecen más importantes en la región de Latinoamérica que tenemos que tomar en cuenta. El primero de ellos es el envejecimiento de la población latinoamericana. En segundo lugar, las prioridades de salud que hoy por hoy vivimos en la región, entre las cuales desafortunadamente no se encuentran las fracturas por fragilidad. Y el tercero, no cosa menor, la complejidad de los sistemas de salud de Latinoamérica. En este primero, el envejecimiento mundial. Este es un hecho. En estos mapas de la Organización Mundial de la Salud de 2020 y 2050, encontramos que los países iluminados con azul oscuro tienen más del 30% de población mayor de 60 años. Y en azul claro, los que tienen menor población, entre el 10 y el 30% de mayores de 60 años. En el año 2020, en América, no existe ningún país que tenga todavía poblaciones mayores del 30% mayores de 60 años. Pero para el 2050 ya vemos que en América del Norte, Canadá y en el sur, en Latinoamérica, Chile, cuentan ya con poblaciones mayores del 30% en mayores de 60 años y del 10 al 30% casi toda nuestra región de Latinoamérica, que hoy por hoy, por cierto, ya ahora mismo tenemos países que están entre el 12 y el 19% de poblaciones que tienen ya estos 60 o más años. Ahora bien, con este gráfico de la CDC podemos ver la distribución de la población del mundo de 1970 al 2030. En azul fuerte,
los países desarrollados al centro y en azul claro los países en desarrollo hacia afuera de las gráficas. Se muestra el cambio importante en la forma de la pirámide observada de los años 50 del siglo pasado en relación a lo que observaremos en el 2030. La línea roja marca la población mayor de 65 años en las tres pirámides, donde se hace evidente la velocidad en la que crece esta sección de la población. La distribución de las poblaciones de Latinoamérica para el año 2018 se muestran en este mapa. De acuerdo con las cifras del Banco Mundial para el 2018, habían 641 millones de habitantes en Latinoamérica y 38 más en el Caribe. El 56% de estos habitantes se encuentran concentrados en dos países, básicamente, que son México y Brasil. Y para el mismo año, como se muestra también en este mapa, más de 53 millones de estos habitantes ya tienen más de 65 años, de los cuales casi 30 millones son mujeres. Pues bien, esta es justamente nuestra población blanco. Aunque las fracturas por fragilidad pueden verse desde los 50 años, sabemos bien que aumentan exponencialmente con la edad y que es justo a partir de los 65 o 70 años cuando las vemos con una gran frecuencia. Vean ustedes en México. El cambio de estructura de la población piramidal observada en los 70s al cambio de estructura que se observará al año 2050. Pero además del crecimiento de la población mayor de 65 años, lo notable es también el aumento en la esperanza de vida, que fue de 23.5 años en este periodo. Fíjense que esta transición demográfica es importante y está en todos los países de Latinoamérica. Y es importante porque la organización Mundial de la Salud ha marcado ya desde el inicio de este año el programa de la década del envejecimiento saludable para hacer notar y trabajar en este segmento de la población de forma prioritaria. Ahora bien, entrando ya en materia de salud, otro de los retos importantes está relacionado con las prioridades de salud que tienen nuestros países. Vean ustedes que en los países como los nuestros, las enfermedades crónicas cardiovasculares, el cáncer, las diabetes y causas externas como los accidentes y los suicidios son los que se encuentran ahora en los primeros sitios. Ven ustedes en esta clasificación de las principales causas de mortalidad en países de ingresos medios como la región y observen cómo se han movido las enfermedades crónicas transmisibles del 1990 hacia el año 2016, en donde estamos viendo que ya los 5 primeros sitios los tienen las enfermedades crónicas no transmisibles, mientras que en rosa las enfermedades transmisibles maternas y neonatales han disminuido de forma importante. Y lo que vemos un poquito más adelante en esta gráfica es lo mismo, pero nos centramos en esta clasificación en la discapacidad, no en la mortalidad, la discapacidad medida por DALIS. Aquí sí ya observamos a los trastornos musculoesqueléticos, donde seguramente se incluye la discapacidad derivada de las fracturas. Vemos que en los años 90 se encontraban en el sitio 11 y que para el año 2016 se encuentran ya en el número 6 de esta misma clasificación. Algunos datos de fractura de cadera en la región. En este mapa de la Fundación Internacional de Osteoporosis, observamos que nuestra región tiene una frecuencia intermedia de fracturas de cadera en la mayoría de los países, a excepción de Brasil y Ecuador. Pero esto aumenta si nosotros determinamos la probabilidad a 10 años de fractura mayor en los países que tienen FRAX en nuestra región. Los países con probabilidades más altas son Argentina y México. Los demás empiezan a iniciar sus probabilidades también de tener fractura, y los países que tienen menos probabilidad son Ecuador y Venezuela.
Vean ustedes, en México, las proyecciones de fractura de cadera se incrementan de forma importante, en el futuro. Para el año de 2005 se registraron cerca de 30,000 fracturas y estas se proyectan a más de 150,000 en el año 2050 y podrían llegar hasta 230,000 fracturas por la tendencia secular observada, que es de alrededor del 1% del año. Esto implicaría un exceso del 46% en estas fracturas. Esta magnitud sí que nos debe poner a pensar en la gran importancia de la prevención de las fracturas por fragilidad en nuestros países en Latinoamérica. En relación a los costos, estimamos el costo directo de las fracturas mayores tomando la publicación del 2014 de los grupos relacionados de diagnóstico, también en México, en donde sí los tenemos porque no encontré esta información en otros países de Latinoamérica. Estos son publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si agregamos el porcentaje de inflación para el 2019, que es lo que hicimos, podemos observar que el costo directo de estas fracturas varía entre $4,600 y $5,400 americanos. Esta última cifra es de la fractura de cadera, que multiplicada por los 66,000 casos de fracturas que observamos en el año 2019 nos daría un total de más de $351 millones por el evento del costo directo de fracturas en nuestro país, lo cual para el tamaño de nuestra economía y la infraestructura de nuestros sistemas de salud es verdaderamente gigantesco. También hicimos el ejercicio en nuestra región sobre el infarto, comparando dos fracturas mayores con el infarto agudo del miocardio, el accidente vascular cerebral y el cáncer de mama. Para el mismo año de 2019 se puede observar que las fracturas de cadera y de muñeca cuestan más que el infarto del miocardio, el accidente vascular y el cáncer de mama. Muy bien, y pasemos finalmente a nuestro tercer reto, que serían los sistemas de salud de Latinoamérica. Nuestra región tiene similitudes tanto en nuestras economías, que son intermedias, como en la enorme desigualdad económica de nuestras poblaciones y la heterogeneidad de los sistemas de salud. Tenemos una mezcla de servicios de salud públicos y privados que son diferentes tanto en calidad, como en cantidad, como en costos, como en infraestructura y como acceso a la población de estos mismos servicios. Por ejemplo, en Colombia se tiene el Plan Obligatorio de Salud, los programas sociales como el CIBEN y la medicina de prepaga y la cobertura particular. En Brasil existe un sistema único de salud del Estado, pero hasta el 52% de los habitantes utiliza la medicina privada. En Argentina, por ejemplo, se otorga una canasta básica de salud por el programa médico obligatorio, que lo da el Estado, pero existen otros programas, además de medicina de prepaga y medicina privada. Yo les pongo como ejemplo, el sistema de salud mexicano, pues es el que más conozco. Entonces, fíjense ustedes que aquí les voy a explicar rápidamente lo que pasa en nuestro sistema. El sistema es público y privado. Nuestro sistema público abarca más del 90% de la población y el otro 10% podría estar dentro del sistema privado. Fíjense ustedes también que dentro del público tenemos a la Seguridad Social y a el Ministerio de Salud, que es el federal central, así como el de los estados de la República. Y en la Seguridad Social tenemos básicamente instituciones muy grandes como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena y Marina, que a quienes atienden, tienen hospitales, clínicas, con sus doctores, pero estas instituciones básicamente atienden al sector formal de trabajadores, a sus familias y a los que se encuentran retirados, y se pagan tanto por la misma contribución que hacen los empleados como la que hacen los institutos y la que hace el gobierno. Por el otro lado, en el sistema público tenemos al Ministerio de Salud, que básicamente es pagado con la contribución de los estados y el dinero del gobierno federal. Básicamente tiene el programa de IMSS Bienestar,
que está asociado con los institutos nacionales y junto con hospitales y clínicas que hacen una situación mixta en los estados en primer nivel de atención y en tercer nivel de atención con hospitales y clínicas, tanto en los institutos nacionales de salud federales aquí centrados en la Ciudad de México como fuera. Y este sistema, ¿a quién atiende? Son al sector informal, que desafortunadamente es el 51% en este país, y también aquellos que no tienen empleo. En el sistema privado, pues fíjense ustedes que hay, desde luego, los individuos que tienen la capacidad de paga y también empleados a quienes, por ejemplo, se les ofrecen pólizas de gastos médicos mayores. Estos básicamente son dados por hospitales y por instituciones privadas y que van a atender a la población que tenga esta capacidad de pago. Fíjense ustedes que hoy ante la pandemia de COVID nos enfrentamos a la precariedad desafortunadamente de nuestro sistema de salud en México y creo que en todos los países de Latinoamérica, haciendo evidente su ineficiencia. A este sistema tan complejo le agregamos la falta de visibilidad que tenemos en relación a las fracturas por fragilidad, pues nos damos cuenta de la gran tarea que nos queda por delante. Y rápidamente, ¿qué podríamos concluir de estos tres retos que tenemos? Bueno, el primero, el envejecimiento de la población, pues debemos guiarnos por los lineamientos de envejecimiento saludable marcados para esta década por la Organización Mundial de Salud y buscar la prevención primaria y secundaria de las fracturas a través de programas dirigidos al ciclo de la vida, desde los niños a los adultos y adultos mayores, en donde debemos insistir en la buena nutrición, en la actividad física, estar lejos del tabaquismo, del alcohol en exceso y del sedentarismo. También debemos de poner un especial interés en la prevención primaria a través de todo este ciclo que les comento. En nuestro segundo, que son las prioridades que tenemos en nuestros sistemas, en donde no aparece realmente todavía en ninguno de nuestros países, o en unos un poquito más como en México y en otros menos, las fracturas por fragilidad, pues debemos de generar los suficientes datos de carga de enfermedad que se necesitan para que las personas que tienen las decisiones en salud puedan tomarlos y realmente ver el costo-beneficio de atender como prioridad a las fracturas de fragilidad. Y tenemos que buscar la articulación entre la investigación clínica, los clínicos que atienden a nuestros pacientes y estas personas que hacen las decisiones en salud. Y finalmente, para la complejidad de los sistemas de salud, pues en ellos a lo mejor está muy fuera de nuestras manos, pero tenemos que apoyarlos con nuestras otras medidas, a planear las estrategias para la prevención tanto primaria como secundaria, promoviendo estos estilos de salud en el curso de la vida para que alcancemos a todos los segmentos de la población. Promover los equipos multidisciplinarios para clínicas de osteoporosis, unidades ortogeriátricas, aplicar programas de FLS para poder ofrecer a nuestros pacientes una mejor calidad de vida a todos aquellos que se nos fracturan. Y con esto termino. Les agradezco muchísimo su atención, así como la invitación, y quedo a sus órdenes en mi correo electrónico y en mi Twitter. Muchísimas gracias.